Buenos días a todas y a todos. Empezamos un día maravilloso de sábado en Palma y agradecer que estén aquí las personas presencialmente y las que estáis en otros muchísimos lugares. Quisiera empezar diciendo que venía con el coche escuchando la radio, la SER, y estaba Javier del Pino, que ha iniciado: esta ha sido una semana de esperanza, porque parece que está más próxima la vacuna. Creo que con este deseo, pues también espero que todas las personas, remotamente o presencialmente, estéis bien emocionalmente y de salud. Sin más preámbulos, voy a presentaros a la ponente de hoy. Tenemos un día extenso e intenso. Y os voy a presentar a Mercedes Rueda Sánchez, de la Universidad de Salamanca. El título de su ponencia es La dislexia hoy, factores de riesgo, comorbilidad y evolución en adultos. Ella es profesora de la Facultad de Psicología y directora de la Unidad de Atención a las Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura de la Universidad de Salamanca, como ya he comentado. Es autora de libros, de artículos, de capítulos de libro, ha participado en congresos, en investigaciones financiadas por el Ministerio, entre otras, etcétera, y a lo largo de su trayectoria ha diseñado y desarrollado diferentes programas de intervención destinados a escolares con dislexia. En la actualidad desarrolla un programa de atención a las familias y escolares con dificultades lectoras en la provincia de Salamanca, en colaboración con la Diputación. Creo que sin más, porque los currículums a veces son muy extensos y se haría muy pesado. En cualquier caso, esto es accesible, es transparente en Internet, ¿no? Se puede profundizar más en su currículum, pero esto es lo más relevante que acordamos con ella anunciar. Entonces damos paso ya inmediatamente a la ponente, a Mercedes Rueda Sánchez, y espero y seguro que vamos a disfrutar con su intervención. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida a Islas Baleares, concretamente a Palma de Mallorca. Muchas gracias. Lo hago así. No, Ya está. Buenos días. Muchas gracias a la Fundación DISFAM, a la Asociación DISFAM, por invitarme. Muchas gracias, Dolores, por la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que nos escucháis a través de las redes que ahora nos están ayudando mucho, aunque nos impiden un poco tener la distancia y la cercanía y el calor humano que siempre deja de ser. Disculpad que tengo un poquito de afonía, debe ser la brisa del mar. Bueno, sin más dilación, y repito, agradeciendo a Iñaki que ha estado gestionando todo este trabajo y toda esta conferencia extraordinaria, a todo su equipo, el haberme invitado, ¿no? Bueno, cuando uno quiere comentar algo sobre el trabajo que está haciendo, sobre la investigación que está llevando y sobre lo que se está desarrollando en un campo como la dislexia, que es un campo extensísimo, sobre el que llevamos trabajando muchos años. Mi primer trabajo salió en el año 93, o sea que cuando hablo con mis alumnos, muchos de ellos no habían nacido ya, o sea, todavía, perdón, entonces ya suena como muy largo, ¿no? Pero aún así, en los últimos años, la investigación sobre dislexia ha eclosionado de manera brutal, ¿no? Con las nuevas técnicas, la nueva investigación, hay muchísima investigación, muy parcelada también, es cierto, especializada, y entonces a veces necesitamos tener una visión como más global, ¿no? Entonces, cuando yo preparaba esta conferencia, bueno, pues de alguna manera he pensado en cosas que a mí me preocupan, que nos preocupan cuando trabajo con los niños, porque aunque soy profesora, como bien ha señalado, trabajo con los niños a pie de obra, ¿no? Veo cada año muchos niños con dificultades en lectura, unos con dislexia, otros sin dislexia, pero con muchas dificultades en el aprendizaje de la lectura, y son temas que a mí me interesa ir delimitando e ir trabajando e ir conociendo, y me parece que, bueno, compartir quizá eso con vosotros sin mayores pretensiones es el objetivo de esta conferencia. Entonces, en ese sentido, pues me planteaba compartir con vosotros algunas ideas, ¿no? Pues la primera de ellas es
algo que yo creo que los que estáis aquí, aunque seréis familias, maestros, profesionales de distinto orden, pues más o menos vamos teniendo cada vez un poquito más claro. Uno, que leer es un invento cultural, es algo que ha inventado el ser humano, ¿no? Vamos a un poco a plantear a recoger esa idea. Ya os digo que yo creo que ya todos más o menos podemos tener claro. Si esa idea es válida y es certera, como todos creemos, pues eso quiere decir que nuestro cerebro tiene que aprender. Será la segunda idea que quiero plantear. Y si nuestro cerebro aprende, pues no cabe duda que hay posibilidades de que haya riesgos a nivel del neurodesarrollo, que haya, por lo tanto, personas que les cueste más aprender a leer, ¿no? Y esos riesgos hay que tenerlos en cuenta. Como son riesgos a nivel del neurodesarrollo, claro, el cerebro está muy interconectado y no solo funciona para una competencia, sino para muchas otras. De ahí que veamos y tengamos que tener claro todos que van a coexistir con mucha probabilidad diferentes dificultades. Y a veces es importante y va a ser muy necesario tener clara cada una de esas dificultades, y ya veremos alguna de las razones. Y luego, como última idea que quiero compartir con todos ustedes, es que esta dificultad de la que estamos hablando, esta dificultad importante que es la dislexia, pues vemos que evoluciona. ¿Hay un ruido ahí raro? No sé si lo hago yo. ¿Está esto muy cerca? Sí. Bueno, pues esas son las ideas que me gustaría compartir con ustedes, y si no han quedado claras al final es que algo no he hecho bien, y entonces, bueno, pues me lo tendrán que decir también, ¿no? La intención es que quede lo más claro posible. La primera idea es que vamos a ir desgranando muy brevemente, ¿eh? Pues no podemos extenderlo porque cada una de ellas sería una conferencia, pero la idea que yo creo que todos tenemos clara y que debemos tener clara es que la lectura es un invento cultural, es algo que inventó el hombre y, por lo tanto, no hay una genética preestablecida para los inventos culturales. La lectura, la agricultura, cualquier otro invento cultural que hemos desarrollado. Pero lo curioso y lo que hace diferente a la lectura es que, sin embargo, la evolución cognitiva que la lectura lleva, a lo que nos conduce, y la conducta y el comportamiento que se desarrolla con la lectura, eso sí que tiene una base genética. Por lo tanto, tenemos ya claro todos que sí que hay una base genética biológica en el desarrollo de la lectura. Y esto, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo le digo a mis estudiantes siempre, hay que tenerlo en cuenta cuando veamos a un niño con dificultades, ¿no? Un niño con dificultades no es alguien que quiere tener dificultades, es algo que le viene predeterminado por una serie de características biológicas. Y eso nos cambia un poco la concepción, nos cambia la visión y nos hace tener una mirada diferente, más comprensiva, más inclusiva. Ya veremos que eso nos va a ayudar. Claro, si eso es así, pues lo que estamos hablando es que leer implica conectar. ¿Conectar qué? Pues conectar diferentes áreas de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que aprender a leer. Es nuestro órgano el que tiene que aprender a leer. A base de entrenamiento muy específico, y que el sistema educativo, bueno, está pensado también para eso, ¿no? Pero esa interconexión de las diferentes áreas, y no nos vamos a entretener porque han tenido otra conferencia además de diagnóstico, etcétera, pero sí que es verdad que esas conexiones entre las diferentes áreas, una persona que no presenta ninguna dificultad neurobiológica, pues va a conectar, a reciclar esas áreas, va a reciclar esas neuronas para aprender a leer, y va a aprender a leer sin demasiados problemas, sin demasiadas dificultades, ¿no? Como dicen, con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda y a pesar de nuestra ayuda en muchas circunstancias. Pero sí que va a haber personas que, por alguna circunstancia genética, neurobiológica, cognitiva, pues no van a conectar bien esas áreas y van a presentar dificultades. Ahí es donde entramos en el ámbito de la dislexia. Esa dificultad que nos dicen que es de carácter neurobiológico y que nacemos con ella, o las personas que tienen dificultad nacen con ella y les acompaña, como veremos y como sabemos todos, a lo largo de su vida. Con lo cual, fijaros, una de las cosas que ya tenemos que ir eliminando, que sigue persistiendo en las redes sociales, es la dislexia se cura. No se cura porque no es una enfermedad, y no se cura porque es una dificultad que nos acompaña a lo largo de la vida. Fijaros,
aunque solo sea por encima, decimos que es una dificultad del neurodesarrollo. Y recojo aquí un poco todas las dificultades que nos marca el manual de diagnóstico del neurodesarrollo. No con afán de que las tengamos, pero sí porque luego vamos a conectar más adelante con la coexistencia, con la comorbilidad. Y esta idea es interesante porque va a coexistir o la dislexia va a estar en conexión con otras dificultades del neurodesarrollo que aquí observamos, ¿no? Como pueden ser los trastornos del déficit de atención, o como pueden ser trastornos de la comunicación, o como pueden ser trastornos motores, o sobre todo de coordinación. Y eso vamos a ver que entonces nacen de un mismo tronco común, ¿no? Todos son dificultades que se producen por alguna alteración del neurodesarrollo, bien congénitas, de origen prenatal o de origen perinatal, y eso, como hemos dicho inicialmente, el cerebro está interconectado, pues vamos a ver que igual a veces unas se van a conectar con otras o van a estar más unidas en ocasiones de lo que pudiéramos pensar, y nos va a ayudar a entender también la dislexia y muchas de las características que atribuimos a los disléxicos o que atribuimos a otras dificultades y que tendríamos que analizarlas con cierto detenimiento, y se está haciendo ahora en la investigación. Esta dificultad de la que estamos hablando, a modo de repaso de lo que probablemente muchos de ustedes ya conocen muy bien, hemos visto que tienen, por lo tanto, causas variadas, ¿no? Causas diferentes, causas a nivel de organización cerebral. El cerebro de los disléxicos vemos que se organiza estructuralmente, que hay diferencias estructurales respecto a cerebros no disléxicos, que van a estar implicados factores genéticos, como hemos dicho. Esto quiere decir que hay una posibilidad de heredabilidad, lo cual no quiere decir que todo el que tenga un componente genético lo va a heredar, porque vamos a ver que hay otro factor muy importante que es la epigenética, que es el contexto, el ambiente donde se va a desarrollar esa persona, que va a ser tan importante. Por eso hablamos de lo interesante que es la relación entre la natura y la nurtura, entre lo ambiental y lo preestablecido. Claro, ¿por qué tiene relevancia esto desde mi punto de vista? Pues va a tener relevancia porque eso de nuevo nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo tenemos que crear un contexto favorecedor para todos, ojo, para todos los que aprenden a leer, pero para este alumnado sobre todo. El papel tan relevante que va a tener ese contexto, ese ambiente donde se desarrolla ese escolar, tanto familiar como educativo, etcétera, ¿no? Y eso inicialmente puede ayudarnos a entender, la severidad también de la expresión de esa dificultad en alguna medida, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas podemos plantearnos? Bueno, pues en ese sentido, y esto no es novedoso, el que el ambiente es algo y el contexto donde el niño o la niña se desarrolla y las ayudas que le tenemos que dar, la facilitación que le tenemos que ofrecer, determina de alguna manera cómo se comporta, porque ya nos lo decía alguna investigadora muy relevante como Fried, donde decía, bueno, tenemos que la dislexia son esos problemas del neurodesarrollo que afectan a ya componentes básicos para aprender a leer, como son el procesamiento fonológico, que va a ayudar a crear esas relaciones grafema-fonema, a ese aprendizaje del código, y va a ayudar a que la conducta lectora se desarrolle plenamente. Y vamos a ver cómo los disléxicos entonces pueden tener baja habilidad lectora, tienen deficiencia en la conciencia fonológica, es decir, lo que ya todos conocemos como aspectos nucleares de la dislexia, ¿no? Errores en la recuperación rápida de palabras y algunos problemas en la memoria lingüística, en la memoria de recuperación del léxico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si esto no funciona como nos dicen que debería de funcionar, claro, van a entrar o van a aparecer los riesgos. Vamos desarrollando esas ideas de las que estábamos hablando. Los riesgos. Claro, los riesgos, ¿en qué podemos fijarnos? Y esto va a ser muy importante para las personas, para las familias, para que observen, que son quienes primero detectan las dificultades que tienen sus hijos, ¿no? Para los maestros de educación infantil, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles serían esos riesgos? Bueno, pues cada vez tenemos más datos, hay una investigación mucho más consensuada sobre los antecedentes familiares. Fijaros, nos plantean que con antecedentes familiares de dislexia se podemos encontrar hasta un 29% de niños con dislexia.
y frente a un 6% solo de niños con dislexia de familiares que no tenían dislexia. Luego, es un porcentaje importante. Por lo tanto, cuando en infantil o cuando la familia sabe que ya hay un antecedente, no quiere decir directamente que su hijo vaya a tener dislexia, pero sí hay que estar un poco atentos. Hay que estar un poco atentos para ver cómo se va desarrollando su hijo, su hija, a nivel escolar, sobre todo cuando va a aprender en los inicios del aprendizaje de la lectura, que estamos hablando desde que inicia el cole. El inicio del aprendizaje de la lectura no es en primero de primaria, no, es en 3 años, en 4 años, en 5 años. No olvidemos eso. Y en infantil, por lo tanto, los profes pueden estar atentos a hacer esas preguntas. Por ejemplo, me decían a mí ahora en el trabajo que estamos haciendo en la provincia, y es que eso no lo solemos preguntar. Digo, pues igual sería interesante que cuando hacéis la entrevista a los papás, pues anotéis que hay algún familiar con ese rasgo para que podamos estar atentos. Dificultades en el desarrollo del lenguaje incipiente, ¿no? Cuando los niños en 3 años, en 4 años vemos que, bueno, pues va a ser un rasgo, un factor de riesgo que cada vez nos dicen que es muy importante. Vamos a ver después cómo va a haber un porcentaje de escolares con dificultades en lectura y, ojo, dificultades en matemáticas que tienen este factor de riesgo del desarrollo del lenguaje. Y luego, los que ya conocemos también todos, que son el procesamiento fonológico, la dificultad que tienen los niños para enfrentarse al análisis del lenguaje a nivel de los elementos que la componen. Y lo que vamos conociendo también, aunque tenemos menos posibilidades de evaluarlo, de valorar lo que son el déficit en el procesamiento auditivo, que no estamos hablando de deficiencias auditivas del niño, sino, bueno, de otro tipo de conocimiento, de valoración que se hace con las longitudes de onda. Pero bueno, que podríamos explicar cómo ahí los niños les cuesta diferenciar los sonidos B y D, por ejemplo, ¿no? por quizá esa dificultad de procesamiento auditivo que tienen. En definitiva, en estas cosas nos tenemos que fijar. ¿Qué otros déficits podemos estar atentos, pero donde no hay tanta unanimidad a nivel de investigación científica? Recordad, los datos de los que estamos hablando son aquellos que tienen un sustento científico importante, muy replicado, muy consensuado, no pequeños estudios o ideas u observaciones que todos podemos hacer y que podemos observar en algo, sino un sustento, un corpus muy consistente de investigación, muy replicada. Por lo tanto, yo creo que tenemos que agarrarnos primero a ese tipo de evidencias y luego ya iremos viendo algunas otras cosas que están menos consensuadas y de las que yo creo que tenemos que hacer de momento, salvo que se investigue más y se consensúe, de momento hay que hacerles un poquito menos de caso. En ese sentido, bueno, pues hay los problemas de las funciones ejecutivas, que se está trabajando mucho y se plantea si los disléxicos también tienen problemas en las funciones ejecutivas. Parece ser que en alguna parte sí, pero no en todas. Estarían más relacionadas, por lo tanto, con todas las funciones ejecutivas vinculadas con el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, por la inhibición de las respuestas automáticas o el cambio de atención, pero en material lingüístico, no en general problemas de atención, sino en todo lo relacionado con el lenguaje. O problemas en la memoria, de nuevo, de trabajo, pero no tampoco en toda la memoria de trabajo, sino la más relacionada con la memoria auditiva. De nuevo, estudios muy recientes, por ejemplo, este de Lonergan del 2019, que siguen manteniendo que, por lo tanto, este tipo de planteamientos de deterioro en las funciones ejecutivas, donde hay hay investigación que dicen que sí y hay investigación que dice que no, pues de momento lo que nos dicen es que hay que ser prudentes y que no está del todo claro que los disléxicos tengan un deterioro tan importante en las funciones ejecutivas. Pero eso, claro, en la práctica pues nos va ayudando y nos va a ayudar a no cargar de síntomas a los disléxicos o de dificultades y quizá a ir delimitando cuáles son los síntomas o las dificultades más características de un disléxico frente a las que no. ¿Por qué me interesa a mí mucho, y lo voy a seguir haciendo, distinguir esto? Porque cuando cargamos de muchos síntomas muy evidentes y muy visibles a los disléxicos, a veces corremos el riesgo de no detectar a los disléxicos que no tienen todos esos síntomas y se nos pasan desapercibidos disléxicos que son disléxicos, pero que no muestran graves problemas de atención, no muestran problemas
cualquiera de problemas de psicomotricidad o de motricidad fina, o problemas de alteraciones en memoria, etcétera. Y entonces se nos pasan algunos disléxicos que simplemente podemos decir que no trabajan, son niños que no trabajan lo suficiente, que no se han esforzado, y no, son disléxicos. Yo he diagnosticado varios así, niños que han llegado a primero de secundaria, a sexto de primaria, a quinto de primaria, con una dislexia realmente importante, pero que son niños muy trabajadores, muy atentos en clase, que no tienen ningún tipo, muy dinámicos, que no tienen ningún problema de autoestima, porque tienen muy apoyados en casa, y nadie se ha dado cuenta que era un niño con dislexia. La mamá decía, ¿por qué ocurre? Que no tenemos horas en el día para leer. La niña había compensado mucho sus dificultades lectoras con muchas estrategias, pero era una niña muy competente y había pasado, sacaba buenas notas, y era una niña con una dislexia muy importante, una dislexia de libro, como diríamos así, ¿no? Entonces, por eso me interesa que delimitemos bien eso, o desde el ámbito de la investigación nos dan también esa información. Otro factor de riesgo que debemos anotar aquí, bueno, pues un factor de riesgo que yo creo que también es muy importante, que es ese factor de riesgo que iría vinculado desde mi punto de vista, a una mala interpretación del concepto de maduración, ¿de acuerdo? Ese ya madurará, este niño no está, es que le falta maduración, es que tiene que madurar. Eso va vinculado también a los diagnósticos de falta de madurez, que están bien. Ojo, yo no discuto que eso no pueda ser así. Claro que hay veces que no podemos hacer un diagnóstico en una edad temprana porque el niño tiene muchas características y no sabemos que no llegan, al desarrollo óptimo de las competencias que tienen los de su entorno, y no podemos todavía diagnosticar si es disléxico, si tiene déficit de atención, si tiene problema de discapacidad X, ¿no? Y entonces ponemos que todavía hay un problema de maduración. Bueno, el riesgo que tiene eso es que nos quedemos así, que yo creo que por suerte cada vez es menos, pero no con tanta suerte, porque seguimos encontrándonos todavía muchos centros, muchos diagnósticos, donde como el niño no ha madurado, se espera, ¿no? Y yo tengo esta imagen que rescaté, se espera como el niño espera ahí, como si fuese una manzana, a madurar, y no se hace demasiadas cosas. Entonces, esto no debería de ocurrir, sino que deberíamos siempre, independientemente del podamos hacer o no el diagnóstico, si no vemos que el niño avanza como debiera, según lo que más o menos está establecido, siempre hay que ayudar, siempre, no hay duda, no hay, vamos a esperar, no, hay que ayudarle a que eso que se supone que no ha madurado, que en la lectura sería trabajar la conciencia fonológica, trabajar la recuperación, el análisis, por lo tanto, de la palabra, trabajar el vocabulario, trabajar, etcétera. Habrá que trabajarlo desde edades muy tempranas y no esperar a que él por sí mismo lo consiga sin más. Eso tiene el riesgo, me dicen algunos maestros, de acelerar determinadas cosas. Pero cuando hay dificultades ese riesgo es muy mínimo, no suele ocurrir, ¿de acuerdo? Y sin embargo perjudicamos mucho al escolar, como bien sabéis. Bueno, todo esto de lo que estamos hablando, por lo tanto, como hemos dicho anteriormente que estamos hablando de una dificultad del neurodesarrollo, pues decíamos, ya lo adelanté, pues que van a coexistir dificultades del neurodesarrollo posiblemente en el mismo escolar y a veces en el mismo escolar. Y tenemos datos suficientes en la investigación para plantear que la dislexia puede coexistir, tiene comorbilidad, sobre todo con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con los trastornos específicos del lenguaje, TEL, o con los trastornos de desarrollo de la coordinación, o con las dificultades de matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunos modelos que establecen que podría haber eso, es un déficit múltiple en algunos escolares. Esto es muy complicado y los que os dedicáis a trabajar con escolares, realmente es muy complicado diferenciar. Es muy complicado, pero el hecho de que sea complicado no quiere decir que no debamos poner nuestro máximo empeño, como probablemente hacen la mayoría de los profesionales, en delimitar claramente con qué niño estamos. Claro, dicho así, parece incluso muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues claro, pero claro, no es tan fácil tampoco, porque teóricamente seguimos sin tener todas las características claras decíamos, del escolar con dislexia. Tenemos lo nuclear, ¿no? Tenemos los componentes básicos,
Sabemos que una persona con dislexia nos dicen que tiene dificultades en el procesamiento fonológico, problemas en memoria de trabajo lingüístico, ¿de acuerdo? Algunas características vinculadas a eso, problemas de denominación, ¿vale? Entonces, cojamos ese núcleo, que es lo que se está haciendo fundamentalmente en las investigaciones, coger esos núcleos fundamentales y analizar de manera clara las diferencias que hay con otros, que se les añade otras características, y entonces vamos a ir valorando si esas características forman parte de la dislexia o realmente están formando parte de otro trastorno del neurodesarrollo. Para que nos hagamos una idea, a modo de ejemplo, porque no se puede generalizar, porque es un estudio que hemos hecho nosotros ahora hace poquito con pocos, no encontramos muchos trabajos, pero de unos 77 estudios, un análisis sistemático, cumplieron los requisitos de que fuesen estudios de investigación científica, que estudiasen la dislexia con la coexistencia de otras dificultades de la comorbilidad y que investigasen el funcionamiento cognitivo. Fijaros, encontramos que el 53% de los escolares que participaban en esas investigaciones, el 53% eran disléxicos sin ningún tipo de otro problema. Pero había un 47% que tenían un diagnóstico y que tenían una comorbilidad, tenían características que coincidían, además de ser disléxicos, con otras, o bien con TDAH, o bien con problemas de matemáticas, o dificultades de matemáticas, como hemos dicho, o de coordinación, o de lenguaje. Por lo tanto, ignorar la comorbilidad nos va a llevar yo creo que no es bueno. Y volvemos a lo que, por el público que tenemos, a lo que nos interesa. Es decir, nos interesa porque es relevante. Cuando somos profesionales de educación, es relevante para poder detectar a nuestro estudiante, porque si no, no vamos a pensar que una variable concreta puede ser de la dislexia y, sin embargo, estamos obviando que ese niño además tiene otras características. Y ese diagnóstico temprano nos va a ayudar cuanto antes a ese escolar. Nos va a ayudar, además, a darle una intervención específica. ¿Por qué a veces no nos funcionan determinados tratamientos? El año pasado nosotros tuvimos una niña con TEL, con trastorno específico del lenguaje. A nosotros nos vino derivada como que era una niña con dislexia. Empezamos a trabajar con ella y algo no iba bien. Lo que trabajábamos con los niños con dislexia no terminaba de funcionar con esta niña. Y estamos hablando que yo llevo trabajando con niños con dislexia y con problemas de dentición 20, 25 años. Y veo lo que funciona, lo que no funciona, dónde tenemos problemas, dónde no tenemos problemas. Y no nos encajaba esa niña del todo. Y rápidamente las sospechas inminentes fue: esta niña tiene un trastorno específico del lenguaje. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos a indagar y efectivamente era una niña que tenía un trastorno específico del lenguaje. Cuando empezamos a trabajar con herramientas específicas para niños con trastorno específico del lenguaje, la niña empezó a responder mejor. Luego, nos va a ayudar saber y tener claro la comorbilidad que tiene la dislexia y las características que tiene el escolar. Va a ser fundamental, creo que va a ser fundamental, sobre todo para poder desarrollar un buen entrenamiento y que los niños, o los escolares, que son nuestro objetivo final, tengan el mejor tratamiento que se les puede dar. Repasamos brevemente un poco las comorbilidades. Fijaros, probablemente nos dicen que con quien más coexiste la dislexia, hasta ahora los datos que he encontrado y que tenemos, ¿no? Suele ser con el trastorno específico de atención y hiperactividad. Nos hablan que hasta entre el 15 y 40% de los niños con dislexia pueden tener también características que nos van a reflejar que en realidad lo que tienen también es un TDAH. Por lo tanto, claro, en ocasiones a mí me ha llegado diagnósticos de niños con dislexia cuando describen las características, muchas características de las que se atribuyen. Yo me planteo que es posible que este niño no es que solo tenga dislexia, sino que tenga TDAH, por todos los problemas de atención que tiene, no solo desde el en el ámbito lingüístico, como hemos dicho, ¿no? Es decir, tener claro eso yo creo que nos va a ayudar, como decíamos, a delimitar y a darle el entrenamiento que mejor necesita ese niño, ¿de acuerdo? Algunas investigaciones nos plantean que
los estudiantes que presentan comorbilidad entre la dislexia y el TDAH, y en esto no están de acuerdo en las otras comorbilidades, pero fijaros, un artículo del año 18 de un equipo español del BCL, que conoceréis del País Vasco, donde está Carreras, que probablemente es el investigador más conocido, pues plantean que lo que ellos han encontrado en algunos casos que es que hay como una mayor dificultad, hay una mayor severidad además en los niños que presentan esta comorbilidad que en los que solo tienen TD o los que solo tienen dislexia. Bueno, pues esos son indicadores también que nos pueden hacer sospechar cuando estemos trabajando con estos escolares. Y también plantean que incluso hay una mayor posibilidad de heredabilidad pues en las personas que tienen esta comorbilidad, es decir, de papás que tienen TDA y tienen dislexia, hay mayor posibilidad de heredabilidad que si solo tienen una o tienen otra. Bueno, son datos que nos ayudan a entender estas coexistencias. Otra coexistencia que yo creo que es más habitual de lo que creemos y que atribuimos también muchas veces las características al niño disléxico es la coexistencia con el trastorno, con el desarrollo de la comorbilidad. Los datos que nos aporta la investigación, claro, y a veces reconocemos cosas de estas en los niños con dislexia, es que se habla que hasta un 7%, entre el 2 y el 7% podemos encontrarnos niños con este trastorno que nos encontramos menos veces diagnosticado, ¿de acuerdo? Por eso, porque a veces se queda como camuflado, salvo los niños con disprasia que son muy llamativos, pero hay otras características más sutiles que se quedan como camufladas entre, pues eso, las dificultades en general que puede presentar un niño con dislexia. Y en ese sentido, bueno, pues puede ser la motricidad fina, lógicamente. En este caso, claro, el trastorno del desarrollo de la coordinación incluiría la gruesa también, el control postural. Estos son como muy representativas, ¿no? Y muy visibles, ¿no? Diferentes problemas de coordinación sensoriomotora. Incluso nosotros hemos tenido hace 2 años también a un niño que tenía esos problemas en las actividades cotidianas. Decía su mamá, es que le cuesta organizarse con la ropa, le cuesta... Bueno, pues probablemente era un niño que estaba diagnosticado con dislexia, que lo teníamos con dislexia, pero tenía probablemente una comorbilidad claramente con trastorno de desarrollo de la coordinación, porque también, lógicamente, van a ser niños que escriben peor, que les cuesta leer, que van a tener dificultades de leer, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algunas investigaciones van a plantear que, claro, que esta concurrencia muchas veces de sintomatología, pues va en los que a veces detectamos en los niños disléxicos, porque probablemente también es lo que más conocemos, a veces nos dice la investigación, los datos nos aportan que dice que a veces estas deficiencias a veces es eso, es una coexistencia de la dislexia, en este caso con un trastorno del desarrollo o con un TDA de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estoy reflexionando y compartiendo con vosotros un poco lo que se está planteando y las dudas que nos presenta y las seguridades que también nos presenta la investigación, lo que nos dice. Tenemos que estar atentos a esto. No lancemos rápidamente un diagnóstico de dislexia, solo de dislexia, con muchas características, cuando igual necesitamos valorar más específicamente qué es lo que está ocurriendo. Y no es por un prurito solamente de tener un diagnóstico claro, sino porque realmente, y insisto porque me parece muy relevante, es muy importante para poder diseñar una intervención específica, porque estos niños requieren una intervención específica, no sirve cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y eso a veces, como insisto, nos puede ayudar a entender el hecho de que a veces, es que no, a mí algunos maestros, algunas logopedas dicen, es que con este niño no sé qué hacer, es que no termina de funcionar, es que, pues igual es que no estamos haciendo lo que debemos hacer porque no sabemos exactamente y claramente qué es lo que le está ocurriendo al niño. ¿Qué pasa con las dificultades lingüísticas en cuanto a en estos trastornos de coexistencia? Lo mismo, decimos que esas características, ¿no? de trastornos a veces que nos dicen también, que yo los oigo mucho, ¿no? Que el disléxico tiene mala organización personal, tiene confusión izquierda-derecha, distrabilidad, se distrae, tiene problemas en la escritura. Bueno, de nuevo, yo recojo lo que la investigación nos dice. Dice, bueno, pues igual
estas dificultades que no son dificultades lingüísticas, porque si os dais cuenta, la dislexia está todo como más relacionado con el ámbito lingüístico. Quizá estas dificultades que también atribuimos en muchas ocasiones a la dislexia, nos tenemos que plantear que igual está relacionado, en este caso, con un trastorno, con esa coexistencia con características del trastorno de la coordinación, ¿de acuerdo? Porque hay disléxicos que no tienen nada de esto. Entonces, claro, hablamos entonces de la heterogeneidad de la dislexia. Bien, pues los estudios cada vez nos están diciendo, la investigación más consensuada nos va diciendo, bueno, igual tenemos que reflexionar si esa heterogeneidad que existe, porque no hay dos disléxicos iguales, pero muchas cosas igual de lo que le atribuimos, pues igual podemos plantear que es que está coexistiendo con otra cosa, ¿de acuerdo? Y siempre en ese riesgo de que esto es muy llamativo para el maestro, es muy llamativo para los padres. Entonces, si tiene todas estas cosas, digo, igual tengo un niño con dislexia y nos pasa desapercibido ese otro que no tiene todo esto llamativo y también es un niño con dislexia que necesita ayuda. Bueno, la coexistencia con el lenguaje ya hemos visto que es muy importante. Y no me voy a detener mucho más en ello porque probablemente es lo que más conocemos también, ¿no? El hecho de que tenemos, los disléxicos tienen una gran, comparten con el lenguaje, como hemos dicho, pues muchas características, pero igual nos tenemos que fijar que si sus habilidades lingüísticas son peores, tiene más problemas semánticos o sintácticos, los déficits fonológicos son todavía más profundos y además tiene problemas no solo en las funciones ejecutivas lingüísticas como en la dislexia, sino en las motoras, igual tendríamos que plantearnos que igual ahí hay algo más que solo dislexia, sino un problema de lenguaje. Con las matemáticas estamos ahora trabajando en matemáticas y ahí tenemos ahora unos datos curiosísimos e interesantísimos. Fijaros, nos plantean que tanto las dificultades en lenguaje como los antecedentes familiares de dislexia se recogen un 3% de disléxicos y un 2% de matemáticas, ¿de acuerdo? En cuanto a antecedentes familiares. Y en dificultades de lenguaje, un 3%, fijaros, con detectar dificultades del lenguaje infantil implica o podemos detectar hasta un 3% de disléxicos y un 4% de matemáticas, ¿de acuerdo? Estos son datos del 2020. Datos, me refiero, esto es una investigación, es un metaanálisis donde han recogido mucha información con mucha evidencia y decimos, fijaros, esto nos ha llamado muchísimo la atención. En Salamanca tenemos un equipo de investigación en matemáticas y es interesantísimo lo que se está trabajando con esto. Y luego además, claro, van a coexistir porque también van a tener problemas de conciencia fonémica y también problemas de denominación. Entonces, vamos a ver que van a coexistir, va a haber una importante coexistencia y comorbilidad entre las dificultades en matemáticas y la dislexia. Bueno, voy a ver si vamos bien, voy rápido, pero quería comentaros algo ya del último aspecto. En definitiva, resumiendo esto, creemos que es necesario trasladar a las familias, a la escuela, que hay que tener claro los déficits que nos permiten diferenciar las distintas dificultades. No es vuestra función, lógicamente, pero sí, por lo tanto, exigir a los profesionales que se haga un buen diagnóstico, eso que estáis llevando y que exigís a diario, ¿no? Estas dificultades, entonces, que tenemos y que encontramos en la edad infantil, ¿qué pasa cuando llegamos a adultos? Es otra de las cosas que cada vez se está estudiando más, que hay, bueno, pues una investigación cada vez más creciente. ¿Qué pasa cuando llegamos bueno, pues lo que pasa, también se oyen cosas por ahí en Internet, que es terrible. Internet nos ayuda mucho, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en Internet, porque hay muchas mentiras, hay muchos bulos y hay que seleccionar bien la información, hay que ir a fuentes de confianza, ¿no? Se cura la dislexia. Yo he tenido, el año pasado tuve una exalumna, no este año, en el máster me decía, yo fui disléxica. Se quedó la pobre, digo, si fuiste disléxica lo seguirás siendo. Y si no lo eres es que no lo fuiste. Se quedó así como diciendo, ¿cómo? Y bueno, pues eso sigue ocurriendo, ¿no? Y era una universitaria que, pues sigue ocurriendo. No, yo fui disléxica cuando era joven. Bueno, pues no, la disléxica, ya lo sabemos todos, es una manifestación que evoluciona. Pues sí, parece ser también que evoluciona. Esto... Disfan tiene una página muy chula donde os presenta todas las evoluciones, pero bueno, a grandes rasgos, pues al principio pues lo que más llama la atención es las dificultades en conciencia fonológica, la rapidez para denominar, las dificultades, el bajo conocimiento de las letras o los errores. Avanzamos en secundaria y se mantienen muchos también esos errores, pero bueno, pues en castellano sobre todo, en lenguas transparentes, los errores se suelen superar.
con más dificultad, pero se superan, y lo que queda un poco más es la dificultad, más lentitud, la fluidez, ¿no? Se añaden, es verdad, problemas de la ortografía, o sea, sigue habiendo algunos errores en escritura, que se han comido letras, que han cambiado, y la ortografía arbitraria, y empiezan, si no los había antes, porque los disléxicos no tienen por qué tener problemas de comprensión, pero sí se van a acumular, porque si terminan leyendo mal o muy despacio, sabéis que van a terminar con cierta probabilidad de tener problemas de comprensión. Que ahora os comento qué ocurre con la comprensión entonces en los adultos. Y esto llegamos a la edad adulta, ¿de acuerdo? Llegamos a la edad adulta y lo que estamos observando, y yo ya un estudio que hice en el año 2011, que recuperé a mis estudiantes disléxicos de hacía 20 años, pues se comprobaba que seguían manteniendo dificultades en conciencia fonológica. Es decir, cuando les pedías a los adultos que analizasen el lenguaje, tenía un adulto en concreto que me decía, me vuelves loco cuando me dices esas cosas. Si yo te digo casa, tú me tienes que decir esa. Si yo te digo mesa, tú me tienes que decir esa. ¿Cómo que les cuesta pensar en eso? ¿De acuerdo? Luego siguen manteniendo lo que es el corazón de la dificultad de la dislexia. Siguen teniendo problemas de memoria de trabajo, sobre todo con, hemos dicho, con componentes lingüísticos, si están leyendo, es mantener la información que has leído a largo, ¿de acuerdo? Todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa con la comprensión? Que esto no quiero dejar de... ¿Qué pasa con la comprensión en los adultos? Pues fijaros, un estudio muy reciente ha salido en octubre, pero hay mucha investigación de nuevo que sustenta eso ya. Es que lo que puede ocurrir y lo que va ocurriendo es que muchos adultos compensan sus dificultades, ¿de acuerdo? Compensan sus dificultades, pero claro, no todos ni siempre. ¿Qué hemos visto que son quienes más compensan? Pues aquellos que tienen, fijaros, 3 características: apoyo familiar y escolar, ¿de acuerdo? Apoyo familiar emocional, de cuando el chico se cae, decir, venga, adelante, y me refiero a apoyo familiar y escolar hasta la universidad, si sigue una vida académica. No es algo que se hace en los primeros años, sino a lo largo de la vida, el esfuerzo sostenido del chico o de la chica, ¿de acuerdo? Y luego las capacidades intelectuales. Sabemos que la dislexia no está relacionada con la capacidad intelectual, pero las capacidades intelectuales ayudan a que pues tenga más recursos, no cabe duda, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la comprensión? Pues resulta que la mayor parte de los chicos que mejor les va a ir, lógicamente, son los que tienen todos estos requisitos de los que hemos hablado, y además, pues eso suele coincidir con que consiguen un alto nivel educativo, ¿de acuerdo? Los que han mejores capacidades intelectuales, más apoyo, la interrelación de estas cosas, porque hay chicos con menos competencias que tienen más apoyos. Bueno, la interrelación de esas 3 variables hace que puedan llegar a tener un buen nivel educativo, y lo que se ha detectado que esos estudiantes que tienen un buen nivel educativo terminan compensando las dificultades en general y en comprensión sobre todo. ¿Por qué? Porque son personas con un alto nivel educativo, con un buen desarrollo del lenguaje, con una muy buena comprensión lingüística, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo van a utilizar como estrategias para ser buenos comprendedores, y sobre todo va a haber una variable que es esa capacidad que van a tener de comprender los marcadores de los textos. Esto los profesionales lo conocen, las competencias retóricas, ¿nos suena esto? El saber si un texto está organizado como un problema-solución, o está organizado como una descripción, y saber qué significa los distintos marcadores que nos ayudan a resumir, a identificar, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? En definitiva, los disléxicos van a poder compensar sus dificultades, pero no todos ni en la misma medida, sino cumpliendo, y reitero, esos requisitos de que hemos estado hablando. Bueno, esto... Además de, no obstante, aunque compensen, sí que se ha detectado también que esos disléxicos adultos pueden mantener o pueden tener, como ocurría, no quiere decir que todos lo tengan como le ocurre a los niños. No todos los niños tienen problemas de adaptación, no todos tienen problemas de ansiedad o de depresión, no todos. Pero sí es cierto que se ha detectado que tanto en niños como en adultos puede ocurrir que tengan este tipo de problemas más emocionales. Y en eso, esta compañera, que es Sonia Mogen, que es brasileña y que ha trabajado 40 años con personas con dislexia, plantea que, por lo tanto, el éxito académico de las personas dislexias es a veces a pesar de, ¿no? A pesar de la escuela, a pesar de, y eso lo sabéis bien los que estáis aquí, sobre todo las familias, que es a pesar de las dificultades que se encuentran, pueden y tienen, y eso tienen éxito académico.
y pueden y tienen éxito en la vida. En definitiva, ya termino, me quedan ya las ideas de resumen. No sé, espero haber cumplido con las expectativas de haber recogido las ideas que había planteado al inicio. Leer es aprender nuestro cerebro a leer, es un problema neurobiológico, por lo tanto, la dislexia requiere un entrenamiento específico, no sirve cualquier cosa. Puede coexistir, hemos dicho, con otros trastornos neurobiológicos y por lo tanto necesitamos delimitarlo. Es un trastorno que permanece a lo largo de la vida y los síntomas, entre comillas, porque no es una enfermedad, pero sí las características, pues pueden ir cambiando, ajustándose. Se puede compensar las dificultades a pesar de lo que hay y llegar a pasar desapercibidas, y eso puede confundirse con el se ha curado, lógicamente, pero no se compensa de forma diferente, no es una manera, es otra de las cosas que la investigación no apoya, el disléxico no piensa de otra manera en el sentido de que pueda compensar, y ahí recojo, por ejemplo, las ideas del catedrático de neurobiología de la USA, José Ramón Alonso, que tiene trabajos interesantísimos sobre dislexia y sobre autismo también, y en donde él recoge algunas cosas que dice, yo creo que tenemos que dejar claro que, por lo tanto, la dislexia no se deja atrás con la infancia. La dislexia no es una forma diferente de pensar y los problemas se compensan con otras ventajas, con otras áreas, que también se dice mucho, un disléxico luego es muy brillante en arte o en ingeniería sí que se ha detectado que hay muchos disléxicos que son súper brillantes en áreas de hemisferio derecho, por así decirlo, pero de momento parece ser que no hay datos suficientes como para decir que sea una compensación de la dislexia, sino que hay personas muy competentes en esas áreas que son disléxicas, pero hay otras disléxicas que no son nada competentes en esas áreas. Luego, de momento, nos plantean que no hay datos suficientes como para decir que es una compensación de un hemisferio sobre otro. Y luego, otra cosa que no está clara, que está clara también que no es así, es que la dislexia solo por leer se cura. ¿Es importante leer? Fundamental, es la mejor medicina, claro, si encima tienes un problema y no lees, a leer solo se aprende leyendo, pero solo leyendo no, por eso tenemos a muchos papás desesperados y a muchos niños que dicen, es que mi hijo lee, le gusta mucho leer, que no es lo más habitual, pero hay muchos disléxicos que leen y les gusta mucho leer, pero se necesita una ayuda específica para trabajar en un momento determinado, sobre todo, para que luego el disléxico pueda ir asumiendo esa rutina. Muchísimas gracias, disculpad que igual al final he ido un poco rápido. Espero que, haber podido compartir con ustedes mis inquietudes y algunas cosas de las que me interesa en el trabajo con la dislexia y estoy a vuestra disposición. Gracias a todos.